Miranda Shalakaya Chakshurumitam Yana Tasmai Shri Gurave Namaha. Sri Chaitanya Manobishtam Stapitam Yana Vatale Swayamrupakadam Hyamda Tisapadantikam Vandeham Shri Guru Shri Utapadakamlam Shri Guru Vaishnavam Shri Rupam Sagar Jatam Saganara Gunatam Vitam Tam Sajivam Sadvaitam Savadutam Parijana Saitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padam Sagana Tasi Visakam Tamascha Panchakalpataruvescha Kripa Sindhuva Chapatikam Pavanavi Vaishnavevi Namo Namaha. Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Ya hay devotos del Señor. Entonces, vamos a tener en un par de semanas un seminario de varias sesiones sobre historia de las religiones y la autorrealización. Y en esta ocasión quería compartirles un poco sobre algunas cosas que se destacan. Una de las cosas importantes es que ya ha habido alguna influencia a partir de Prabhupada en el mundo, donde incluso las universidades ya empiezan a reconocer dentro de la historia de las religiones lo que ellos llaman el hinduismo, ¿no? Que ese es uno de los temas claves que normalmente se entiende como otra religión, pero tanto técnica como históricamente, vamos a ver que ya se reconoce como la expresión más antigua de espiritualidad. Entonces voy a compartirles pantalla para mostrarles este video hecho por varias universidades aquí en Estados Unidos. Em, bueno, vamos a perdonar aquí yo en estas cosas soy medio, bueno, en muchas cosas, pero este en particular no soy muy habiloso. Vamos a ver dónde está esta pantalla que queremos mostrar. Ok, ahí se está viendo, ¿verdad? Entonces, fíjense, un primer paso que se ha conseguido con la presencia de Prabhupada es que ya varias universidades aceptan que por lo menos en forma escrita los Vedas tienen 5.000 años. Entonces ustedes pueden ver ya que en este gráfico ya están mostrando 3.000 años antes de Cristo, porque como vamos a ver más adelante, ha habido todo un intento y que persiste en muchas partes del mundo en remontar la historia solamente a 3.000 años atrás. Es como máximo 1.000 años antes de Cristo y todo lo anterior, encapsularlo como prehistoria y presentarlo como algo denigrante, ¿no? Como gente realmente salvaje, torpe, etcétera, etcétera. Entonces, esto ya es interesante porque nos muestra lo que hoy en día se reconocen como las 5 grandes religiones, aunque claro, vamos a ver que desde el punto de vista de los Vedas, la religión es única, pero siguiendo por lo menos los patrones aceptados internacionalmente, vamos a mirar este video que nos da un poco una línea de tiempo en relación a las diferentes formas de ver la vida. Entonces, ahora voy a correr este video. Mm, Ok, ahora sí. Bueno, por alguna razón no está corriendo este video. Ah, es por esto. Ok, ustedes ven ese puntito rojo. Entonces, digamos, hace 5.000 años reconocen que había ahí un puntito
donde estaban los grandes sabios, los Himalayas, Vyasadeva compilando los Vedas, y que digamos a partir de ese momento empieza a expandirse y que toma sus raíces en lo que ellos llaman el valle del río Indus. En realidad, el término correcto, el río se llama Sindhu, pero sabemos que la gente que vivía fuera de esta zona del mundo, que técnicamente se llama Aryabharta, donde vivían los arios, también como esa palabra ha tenido una connotación negativa, la gente ya no quiere hablar de arios. Entonces, esta parte que se llama Aryabharta es lo que se está mostrando en rojo y se está mostrando como las raíces del hinduismo. Y los arios no son otra cosa que los seguidores de los Vedas. Y entonces se reconoce que entre 1000 y 2000 años después eh, aparecen lo que se llaman las religiones monoteístas, con lo que podría haber sido el nacimiento de Abraham en Ur. Aunque esto no está corroborado, hay diferentes versiones incluso entre los mismos judíos, pero bueno, por lo menos ya se entiende que el judaísmo por lo menos tiene 1000 y pico años después del periodo eh, considerado védico. Y entonces, aparte de esta expansión, digamos, aunque no era una expansión, eso ya lo vamos a ver después de los arios, empieza a aparecer lo que en el Medio Oriente lo que se llama el judaísmo, ¿no? Y es interesante porque en el fondo, ¿qué pasa? Que los llamados israelitas vivían como esclavos en Egipto y entonces necesitan ellos una motivación para movilizarse. Y ven, en la escala de tiempo, eso ha sido ya como 2000 años del periodo védico. Y es una cosa interesante porque lo que ellos hablan como la tierra prometida se llamaba Canaán. Y Canaán es ni más ni menos que la tierra de Cana. Cana es un nombre de Krishna. Es el mismo nombre que aparece en Sudamérica como Kanata, de ahí viene la palabra Canadá, incluso el idioma Canadá, y en Bolivia también hay Kanata. Es decir, que toda la región de América estaba bajo la influencia de este pueblo que era muy culto y poderoso, los canas. Claro, aquí lo escriben con C, pero eso es indistinto, suena igual. Y este lugar, entonces, para ellos era considerado la tierra prometida. Entonces, hay una motivación, digamos, más allá de lo religioso, una motivación política que es la liberación de ese pueblo, ¿no? Y entonces ellos van y conquistan este lugar, Canaán, que actualmente es conocido como Palestina. Entonces, ya los israelitas, ya antes de la guerra corriente, ya habían estado conquistando Palestina, que en ese entonces era conocido como Canaán, en el Mediterráneo, porque hay Canata en varios lugares, hay en Siria también Canata. Y entonces el judaísmo se va expandiendo, pero no mucho, solamente en esta área, mientras que ustedes pueden ver que Aryabharta, o el llamado hinduismo, ocupaba prácticamente todo el sudeste de Asia. Y ahí aparece un siguiente fenómeno que sería la aparición del budismo. Pero aquí están mostrando la aparición del segundo Buda.
El segundo Buda aparece hace aproximadamente 2600 años, pero 1000 años antes, y no se refleja aquí, aparece el Buda Avatar. Hay dos Budas, por si acaso, que ese es un tema muy interesante sobre el que los Gaudiya Vaishnava Acharyas, especialmente Bhaktisiddhanta Sarasvati, hizo énfasis, que no hay que confundir. Uno de los Budas es el Buda Avatar, del cual no se habla mucho, eh, que apareció como hijo de Anjana, y hay otro Buda que aparece 1000 años después, que es el Buda más conocido, como hijo de Yashodhara, que aparece en lo que ahora es Nepal. El primero aparece en lo que todavía es conocido como India, y el segundo aparece en lo que es Nepal, y todavía hoy hay un conflicto muy serio entre India y Nepal sobre dónde nació el Buda, pero obviamente si estas autoridades tuvieran conocimiento, en realidad sabrían que se trata de dos Budas, el Buda Avatar, que está predicho en los Vedas, y el Buda más conocido en el mundo, Siddhartha Gautama, que apareció en Nepal y tenía una doctrina parecida, y por eso también con el curso del tiempo los confunden a estos dos Budas. Pero también hay una razón para confundir a estos dos Budas, y es quitarle 1000 años de antigüedad a la influencia de los Vedas. Entonces, al confundir a estos dos Budas, dicen, no, no, no era tan antiguo el asunto de los Vedas, en realidad 1000 años antes. Entonces, hay una controversia que está vinculada a un interés de posicionamiento, digamos, del cristianismo, etcétera. Entonces, aquí vamos a ver este asunto ahora. Y entonces se habla del nacimiento de Buda en Lumbini, que como les digo está ahora en Nepal. Y este budismo se empieza a expandir eh, especialmente en protesta por una especie de abuso que estaban sufriendo los pobladores por parte de ritualistas que empezaron a sacrificar animales, y entonces el budismo se opuso al sacrificio animal y a todo tipo de violencia, y de esta manera se fue expandiendo dentro de la India, pero por estar alejado de los Vedas, porque se negó la autoridad de los Vedas. En realidad el Buda Avatar ya había negado la autoridad de los Vedas por encima del ejercicio de la conciencia. Él dijo que los Vedas pueden ser manipulados, así que no los tomen en cuenta, pero hay que tener en la conciencia lo que es la no violencia o el ahimsa, que en realidad es una doctrina solamente válida entre brahmanes. Y de hecho, el Buda original o el Buda Avatar solamente predicaba a brahmanes. Y los brahmanes tienen como mandato la no violencia, a diferencia de los kshatriyas, ¿no? Y luego, volviendo al área del Medio Oriente, entonces, como aproximadamente 2000 años atrás, está el fenómeno de Jesús, que él es educado inicialmente en esta región del mundo conocida como Canaán o Palestina. Y aquí también hay un tema muy controversial. En la Biblia, en los cuatro evangelios que normalmente estudiamos como el Nuevo Testamento, ninguno de los que escribe el Nuevo Testamento, y esto es aceptado también por la propia comunidad cristiana, era discípulo de Jesús. En realidad eran lo más probable segunda generación después de Jesús, y ellos compilaron relatos que habían escuchado. Y entonces hay ahí un problema muy serio porque se recorta toda la historia de Jesús. Primero, que en su infancia se la comprime, se habla muy poco sobre su infancia hasta los 12 años, donde era conocido como Emanuel, y después
se dice, y bueno, se perdió, pero para que la gente no esté preocupada sobre a dónde fue, y dice, y lo encontraron y estaba en una sinagoga hablando con los doctores de filosofía. Y es lo último que se escucha sobre Emanuel. Ojo, no se llamaba Jesús inicialmente. Y este Emanuel, digamos, desaparece y vuelve a aparecer a los 30 años. Entonces, justamente se elimina el periodo más importante de su vida, donde él se habría formado espiritualmente, habría hecho su aprendizaje, y no se dice ni una palabra sobre esos 18 años que él en realidad no estaba ahí. Ahora bien, se dice que cuando él nació llegaron tres reyes magos, Melchor, Gaspar y Baltasar, que venían de Arabia, de Persia y de India, ¿no? Y algunos estudiosos dicen que esa era una señal y que ellos habían pedido a los padres que cuando el niño crezca vaya y visite estos lugares para ser educado posteriormente. Y entonces es así que Jesús después con esta invitación, porque no se olviden que a los 12 años, y ese es otro tema importante, y esto es la cultura védica, a los 12 años las personas terminan el Gurukula y entran a la escuela Varnashram. Quiere decir que reciben educación superior a partir de los 12 años. Eso no es una casualidad. Así que desde los 5 hasta los 12 años uno está en el Gurukula normalmente y a los 12 años se va a la escuela Varnashram donde de acuerdo a su Varna, quiere decir si es Brahmana, si es Kshatriya, si es Vaishya, es educado en forma distinta. Para los Vaishyas no necesitan más instrucción teórica. Los Vaishyas van y aprenden como ayudantes de algún comerciante o algún agricultor sobre los deberes de los Vaishyas. Los Kshatriyas estudian 4 años más bajo la dirección de algún guerrero poderoso, ¿no? Y ellos aprenden las artes marciales con ese guerrero. Y los brahmanes estudian 13 años más hasta los 25 años bajo algún maestro espiritual. De hecho, en la cultura védica uno tiene varios maestros espirituales. El primer maestro espiritual normalmente es el padre o la madre. Después está el gurú de la escuela, en el Gurukul. Después está el gurú instructor, que es de la escuela Varnashram. Y después está el Sadguru. Quiere decir que de acuerdo a la madurez que tiene una persona, también busca un maestro espiritual que tiene distintas calificaciones o que le puede resolver distintas inquietudes, ¿no? Entonces, las inquietudes que uno tiene en la infancia son diferentes a los que tiene en la escuela, donde tiene que aprender responsabilidades básicas y tiene que aprender lenguaje, matemáticas, acusmática, que es las entonaciones sagradas, los rezos, ¿no? El yoga, etcétera. Todas estas cosas que se aprenden en la escuela védica, en el Gurukula. Y después tiene que aprender de acuerdo ya a lo que va a hacer en su vida, ¿no? Cómo va a ocuparse. Entonces, de acuerdo a eso, una persona busca un guru que sea según su propia clase. Puede ser un brahman, si él es brahman, si es su tendencia primaria, o busca un kshatriya si su tendencia es de un guerrero administrador, o busca un vaishya si su tendencia es más a amasar fortuna, a expandir su riqueza, ¿no? Los shudras no toman instrucción formalmente en la cultura védica porque se supone que no tienen motivación al estudio y entonces de por sí ellos no van siquiera a la escuela y son entrenados como asistentes en las clases superiores. Y por eso en los que se llaman duiyas o dos veces nacidos son solamente los vaishyas, los kshatriyas y los brahmanes, y ellos reciben iniciación con el cordón sagrado y cantan mantras. Entonces los shudras son desde
desde un principio solamente entrenados como ayudantes, a menos que quieran someterse a la disciplina del Gurukula. Entonces, los que no se someten a la disciplina del Gurukula, en realidad se considera que no tienen suficiente interés y entonces no se los entrena en estos conocimientos más avanzados. Entonces, volviendo a Jesús, entonces, Emanuel es como se llamaba y desaparece. Y ya se entiende y hay mucha evidencia que él sí estuvo en la India y bueno, hay docenas de libros sobre esto. Eh, y yo tengo unos 10 sobre la conspiración de Jesús, digamos, que es el borrar esta parte de la historia. Esta que es una cosa muy interesante, que es el Evangelio perdido, el libro Q, que en realidad son lecciones de los Vedas, de las cuales se sacaban desde siempre instrucciones, y así hay mucha literatura sobre el tiempo que, digamos, Emanuel estuvo en el Oriente. Y lo que se entiende es que sí llegó a Jagannath Puri, y en Jagannath Puri fue iniciado como Isha. Ese es su nombre sánscrito, Isha. Y en otras lenguas se dice Joshua, Jesús, Jesus, etcétera. Pero es Isha su nombre en sánscrito. Entonces Jesús es como un apodo a Isha. Y ojo que ese nombre no lo tenía en Judea o en Canaán o en Palestina, que es donde él nació y tuvo su infancia. Entonces, incluso hay historias hoy en día que se encuentran en el mismo templo de Jagannath sobre, en la India lo conocen como el Santo Isha, Saint Isha. Se dice incluso que él fue expulsado del templo. ¿Por qué? Incluso el día de hoy no dejan entrar a los que no son hindúes al templo. Y Isha tenía esta tendencia a que todo el mundo está bienvenido porque Jagannath es el Señor del universo y dejaba entrar a todo el mundo. Entonces ya le dijeron una vez, no es para todo el mundo, es solamente para los hindúes, no sé qué, nada. Siguió hasta que lo expulsaron. Y bueno, visitó otros monasterios también y algunas stupas que de los budistas. Hay también variada literatura sobre eso. Y cuando estuvo listo para su misión, digamos, cuando había alcanzado, y aquí viene la segunda parte de, del entendimiento de las cosas, cuando estaba en un plano de autorrealización, entonces decidió ir a predicar de vuelta a su lugar natal y regresó. Pero también fue rechazado, incluso la primera vez que le dejaron hablar en la sinagoga. De niño le dejaban hablar en la sinagoga porque él era un rabino, era considerado como un brahman dentro de los judíos, un profesor. Entonces, incluso en la niñez se le permitió hablar en la sinagoga cuando era niño, 11, 12 años. Entonces, en cuanto llegó, estaban muy felices de saber qué había aprendido en el Oriente, porque, lo reitero, orientarse era la forma de educarse. Incluso ahora se usa en inglés, en castellano, en todas las lenguas indoeuropeas la palabra orientarse. Uno tenía que aprender estas cosas en el Oriente y es por eso que se iban a lugares como la India, donde estaban los sabios, los rishis, etcétera, y esto era parte de la educación de la más alta clase. Entonces, él no es reconocido primero por el discurso que dio en la sinagoga, que fue muy pesado, ¿no? Hablando sobre la hipocresía y que la gente se aprovecha de la religión, que es un tema básico en el Bhagavatam. Si ustedes recuerdan, el Srimad Bhagavatam es así. El Bhagavatam, en el segundo verso, bueno, en el primer verso del Bhagavatam, en el primer canto, si ustedes recuerdan, se dice ahí que yo adoro a la Suprema Personalidad de Dios, que es la fuente de todo, ¿no?
y por cuya influencia incluso los grandes sabios se confunden por la ilusión, ¿no? Y los espejismos, etcétera. Yo medito en él, la realidad eterna, etcétera. Pero el segundo verso es un verso terrible, en un sentido beneficioso para nosotros, pero dice Dharma projita kaita otra para monir matsaranam satam. Dice, rechazando por completo las actividades religiosas motivadas materialmente, considerando que esas enseñanzas son un engaño y por tanto las rechazamos. Imagínense, ni bien está empezando el Bhagavatam, rechaza, digamos, la religión institucionalizada que contiene estos elementos engañosos. Y Jesús utiliza ese verso en su discurso en la sinagoga y entonces los fariseos y los saduceos, que junto con los esenios eran las tres de las 12 tribus más influyentes, se caen de espaldas, ¿no? Porque él hace mención incluso a fariseos y saduceos que dice que son unos farsantes. ¿Y de dónde saca esa palabra farsantes? Es una palabra utilizada por Krishna en el Bhagavad Gita. Mityachara en sánscrito. Mityachara sauchate, dice Krishna, aquellos que externamente fingen practicar la vida espiritual, pero que por detrás están haciendo cosas que son, digamos, contrarias. Entonces, y Jesús se refiere a farsantes, refiriéndose a estos fariseos y saduceos especialmente. Entonces, la primera cosa que le dicen, por favor, nunca más vuelva a hablar y nunca más le dejaron hablar en una sinagoga, ¿no? Y empezaron más bien a atacarlo y además que vino con otro nombre, y entonces dijeron, no, está trayendo esos gato por liebre, todas esas cosas no se enseñaban acá, ¿no? Y él dice, no, yo no estoy cambiando nada, solamente estoy poniendo vida a este mensaje que estaba muerto. Y eso nos recuerda mucho a Prabhupada, incluso antes de que Prabhupada llegue. Sí, habían yogis, habían no sé qué, que enseñaban diferentes cosas y técnicas aquí, pero no daban la verdad eh, conclusiva. Entonces no tenía efecto, era como, incluso las traducciones que hicieron del Bhagavad Gita eran muertas, no inspiraban devoción. Entonces recién cuando el devoto genuino empieza su divulgación, entonces recién la gente cambia su estilo de vida, entiende que Krishna es la suprema persona de Dios y todas estas cosas, porque hay que darle vida, y ese es en realidad lo que hace el Vaishnava, especialmente el Vaishnava puro, es el que le da vida a todo, da vida al Shastra. Entonces, bueno, ya iremos más adelante en detalle sobre el cristianismo y todo lo que pasa, pero empieza históricamente, digamos, a aparecer el cristianismo. Pero fíjense, eh, la aparición del judaísmo ya tiene un tinte político, es decir, la liberación política de los israelitas de los egipcios, ¿no? Ahora, el budismo no tiene tanto un enfoque político, pero sí social, es decir, dar la oportunidad a las clases bajas a la práctica de la vida espiritual y quitar, digamos, poder a los brahmanes que en algunos casos mal utilizaban ese poder, que no era un poder, digamos, económico ni político, pero más bien era un poder en la educación, en la formación de las personas, que es un poder superior. Y la cristiandad, en realidad los judíos estaban esperando a un Mesías, y el Mesías también tiene un rol político y era liberarlos de la opresión, esta vez de los romanos, porque claro, los judíos salieron de las garras de los egipcios, pero después cayeron en manos de los romanos que tomaron control del Medio Oriente. Y entonces, ahora quién nos libra ahora quién nos libra va a ser el Mesías. Pero también quedaron desencantados cuando Jesús les dijo que él no pensaba oponerse al César. Y este es el famoso incidente, ¿no? Cuando ve una moneda
y justamente le pinchan para que conteste si es que los cristianos iban a oponer a Roma. Y para eso llamaron a los pretores y todo para que escuchen, ¿no? Supuestamente dijeron, bueno, si se opone a los romanos, los mismos romanos lo van a agarrar y, y de todas maneras de repente los judíos van a estar contentos porque lo van a ver como un salvador también en el plano político. Pero le dieron una moneda que era una, en realidad rupia es técnicamente la moneda que tiene una rupa, una forma inscrita y bien, proviene también de la cultura védica. Pero esta rupia se llamaba dinar y tenía la efigie del César. Y entonces cuando le dijeron, y entonces cómo hacemos? Nosotros estamos pagando impuestos. Bueno, entre paréntesis, hoy día toditos deberíamos protestar porque nos cobran impuestos, y hacen barbaridades con los impuestos. Pero entonces le dicen, ¿qué hacemos? Y él dijo, ¿de quién es esta figura? El César. Ok, al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Entonces, claro, los que esperaban que Jesús tenga una postura política quedaron desencantados, ¿no? Los fariseos quedaron frustrados porque tampoco lo enemistaron con los romanos. Los romanos dijeron, pues no tenemos problema con él, si dice que hay que pagar impuestos y que eso no es un problema espiritual, perfecto para nosotros. Y claro, ya después vamos a ver cómo se complican las cosas, pero históricamente entonces ese es otro hito que es una segunda transformación, digamos, o una tercera transformación del mismo conocimiento eterno védico que, digamos, en el Medio Oriente se conocía como el libro Q, ¿sí? Que Q es una abreviación de una palabra alemana, Quelle, que se refiere a que todos están haciendo referencia a un conocimiento anterior, a un conocimiento antiguo. Y bueno, Jerusalén es saqueada, los judíos son exiliados y ya habían tenido presencia, fíjense, los judíos se habían expandido un poco bueno, perdón, los cristianos ya se habían expandido, ven, especialmente cerca al Mediterráneo, su influencia en las partes de Grecia, Turquía, en Europa están influyendo en la parte oeste y sur de Italia, están cerca de Francia, tienen una gran presencia en España, porque esto vino después de la aparición de Jesús. Él mandó a sus discípulos a diferentes lugares. Entonces, por ejemplo, a Santiago, que era también hermano de Jesús, lo mandó a España. De hecho, hay una peregrinación muy importante que se llama la visita a Santiago de Compostela. Entonces, el hermano de Jesús fue a predicar a España y por eso España también era un lugar, digamos, muy cristiano eventualmente. Tomás se fue hacia el oriente y María, la madre de Jesús, estuvo en Francia, en París. Y por eso esta famosa catedral Notre Dame, Nuestra Señora de París, en realidad es porque María llegó hasta allá. Y así diferentes discípulos y seguidores y apóstoles, etcétera, fueron predicando este mensaje por el mundo. Y, ok, entonces, y luego está el nacimiento de Mahoma en la Meca, en Arabia, lo que es Arabia Saudí ahora. Pero hay una cosa muy interesante aquí. Mahoma se opone a los cristianos porque dice que han falsificado la verdad sobre Jesús. Jesús es reconocido como un profeta entre los musulmanes y además es reconocido como Isha. O sea, Mahoma reconoce que Jesús sí fue a la India. Y esa es una referencia muy importante porque, digamos, Mahoma no es una persona común y corriente, ¿no? Es uno de los grandes personajes, una de las grandes almas en realidad. Incluso Bhaktivinoda Thakur lo reconoce en el grado de un Shakti Avatar junto con Jesús y otros, ¿no?
justamente por el gran impacto que causó. Pero es curioso que, claro, si uno no lo ve bien, se estaba oponiendo a una interpretación errada de la vida de Jesús. Y él sí reconoce que Jesús estuvo en la India y que su nombre era Isha. Y entonces en el Corán se habla de Isha. Y hay 90 versos que están dedicados a él, ¿no? Y se reconoce que en el futuro también va a tener una influencia mayor, ¿sí? Eh, ahora, pero también hay otra vez un elemento de acción política, el famoso yihad. Entonces, las tribus árabes que estaban dispersas eran continuamente maltratadas. Sí, los árabes eran considerados, ¿no?, nómadas del desierto que vivían en condiciones muy austeras y miserables, etcétera. Entonces, él quiso darle, digamos, al pueblo árabe una dignidad y eso requería una acción política. Entonces, el Islam, eh, de una manera muy clara, asocia el poder religioso con el poder político, ¿sí? Y es básicamente la consigna del Islam es tomar el poder político también, y hasta hoy en día eso es muy evidente. Entonces empezó a expandir y empezó también a incorporar modificaciones que se estaban empezando a dar en la cristiandad. Por ejemplo, eh, cosas que habían sido como controversiales, los cristianos lo prohibieron, como la poligamia, ¿no? Los judíos tenían varias esposas, el rey Salomón tuvo no sé qué cantidad. Entonces los cristianos dijeron que no, que eso no era correcto, que se podía tener una sola esposa, etcétera. Y cuando contradice a los cristianos, entonces el propio Mahoma, bueno, tuvo 15 esposas, ¿no? No es que estamos promoviendo, pero ese es uno de los temas controversiales que diferencian al Islam del cristianismo. El origen de Jesús y ciertas normas en la sociedad que las interpreta de una forma distinta. Entonces va expandiendo el Islam, los musulmanes, y otra vez es una misma versión de lo que han llegado a llamar el hinduismo, y aquí se ve cómo se va divulgando rápidamente, especialmente primero entre los pueblos árabes y el Medio Oriente, y después se va expandiendo más. Y un poco es como va quedando el panorama del mundo, y ya los últimos 1000 años, entonces también el Islam empieza a penetrar en la propia Asia y llega a tocar Europa, ¿no? Y empiezan, aquí viene un punto muy importante, que los viajes de Colón. Los viajes de Colón hacen un cambio en la historia también religiosa del planeta. Ustedes saben de que justamente, y vamos a retroceder un poquito en este video, cuando, bueno, este mouse por suerte es grande, ¿sí? Ustedes pueden ver aquí donde está el mouse, está el estrecho del Bósforo. Esta es la separación entre Europa, que está al oeste o al occidente, y Asia. Entonces, este estrecho del Bósforo estaba controlado, y ustedes ya pueden ver aquí, por los musulmanes, ¿no? El imperio de los musulmanes, que en algún momento se llamó el Imperio Otomano, ya había tomado control de este espacio. Entonces los cristianos que estaban asentados, por ejemplo, en España y en prácticamente toda Europa,
tenía muchos problemas en llegar a la India, de donde venían todas las cosas valiosas, conocido como el país de las especies también, porque ustedes saben que antes las especies eran carísimas, incluso un puñado de pimienta se guardaba en un cofre de cristal y con ese puñado de pimienta se podía comprar una casa, ¿sí? Para que vean cuán costoso era. Y era justamente porque los después conocidos como turcos controlaban el comercio entre India y Europa. Así que para evitar ese control, salieron con una teoría que ya rondaba hace mucho tiempo, que es posible dar la vuelta al mundo por el mar para llegar a la India. Claro, y efectivamente, si se da la vuelta por acá, bueno, vamos a ir por la flecha. Si uno da la vuelta por acá, entonces puede aparecer aquí directamente en la India y se libra de todo este lío de pelearse con toda esta gente que estaba controlando esto. Y esa es la propuesta que hace Colón. Dice, vamos al país de las especias, que se conocía la India, ¿no? Y aunque estas cosas ya por miles de años se sabía que se podía conectar por mar, pero la gente no se atrevía porque el Océano Atlántico especialmente es muy bravo y es difícil atravesar, o sea, una travesía transatlántica. Incluso tenemos la experiencia de Prabhupada, ¿no? Como el Atlántico es un océano feroz que sacude los barcos y Srila Prabhupada tuvo 2 ataques al corazón en esa travesía por barco. Entonces ahí empieza toda una nueva historia, porque claro, pensando que estaban llegando a la India, entonces finalmente las expediciones españolas lideradas por Colón empiezan a llegar a lo que ahora llamamos América, ¿no? Llegan primero a, a las partes del Caribe, ¿no? A lo que ahora se llama República Dominicana, etcétera. Después llegan a México, zonas que se conocen como Panamá, y después empiezan a ir más al sur, a Sudamérica. Y también se animan los portugueses, y los portugueses también empiezan a explorar y llegan a regiones que ahora llamamos Brasil. Y eso empieza a cambiar porque tanto portugueses como españoles, que en un momento eran un solo reino, tenían como misión la propagación del cristianismo. Los españoles tenían una intención inicialmente más religiosa, por eso Isabel la Católica en sus órdenes dice divulguen el cristianismo, etcétera, ¿no? El mensaje de Cristo. Y los portugueses tenían un interés más económico. Ellos ya habían llegado a la India por otra ruta bordeando África. Y por eso no aceptaron. Colón primero les ofreció a los portugueses que tenían en ese momento más dinero, porque ya tenían una ruta de comercio con la India bordeando África, ¿no? En cambio, España estaba con pocos fondos porque recién habían derrotado a los musulmanes, llamados moros, y habían gastado prácticamente toda su riqueza en esas campañas de librarse de 800 años prácticamente de ocupación musulmana. Entonces, España estuvo 800 años, casi 800 años sometida por los árabes hasta que poco antes de coronarse la reina Isabel, España se libra, digamos, de esta influencia. Y los árabes a su vez habían librado a España de la ocupación de las tribus germánicas, de los visigodos, ¿no? Que son una especie de derivación de los vikingos que ocupaban esta península también. Entonces, bueno, entonces habían ganas, había poder, pero no había plata, así que la idea fue hacer esfuerzos, vender sus propias joyas, la reina, y empezó esto, lo que se llama el descubrimiento de América. Y eso cambia por completo la expansión del cristianismo, porque prácticamente toda América se vuelve cristiana
y se vuelve como el otro polo del occidente. Aquí no se muestran las partes nortes de América, sino hasta recientemente, y tampoco las partes amazónicas. Y el cristianismo se expande también por todo el sur de África. Y ya en la Segunda Guerra Mundial hay esta famosa controversia donde esta tierra, y justamente ahora esa guerra está un poco basada, esta tierra que llamada Palestina, los ingleses la habían prometido sin ser dueños ya a tres diferentes grupos, ¿sí? Entre ellos habían prometido esta tierra a los palestinos, ¿no? Contando con su apoyo en la Segunda Guerra Mundial contra los alemanes, y también se la habían ofrecido, digamos, a los judíos, sin ser dueños de nada. Y finalmente, aunque ya en el consenso de la Liga de las Naciones se había aceptado dar una independencia y un reconocimiento a Palestina, sorpresa, Estados Unidos aparece apoyando la idea de el Estado de Israel y se vuelve un Estado judío, que es lo que conocemos hoy y este conflicto permanente que tienen con los árabes o, eh, ¿no? en Palestina. Aunque obviamente otra vez ya son las expresiones políticas de la religión y el sionismo incluso se opone a los judíos ortodoxos. Entonces, el gobierno sionista, que está fundamentalmente formado por Ashkenazis, quiere decir judíos que han venido de Europa, entonces son diferentes de los judíos que vivían anteriormente ahí. Es todo un fenómeno complicadísimo. Pero entonces establece el Estado de Israel y esto nos va a llevar al panorama actual de las religiones del mundo. Entonces pueden ver que prácticamente toda América, con excepción, fíjense que la parte de las Guayanas tiene una fuerte influencia de la India, entonces se considera hinduista las Guayanas, especialmente la Guyana inglesa. No, y ahí hay templos. Entonces prácticamente América queda con los cristianos y también con la expansión Australia, ¿no? Y lo mismo Europa, el sur de África, en contraposición al Islam, que es la otra segunda gran religión. Y ustedes pueden ver, aquí han participado, ¿no? La Universidad Estatal de Pensilvania, la Universidad Estatal de Utah, especialistas de la Universidad de Cornell, las colecciones de Asia y otra universidad muy prestigiosa que es la Universidad de Yale. Entonces, esto ya es una visión aceptada en el mundo académico de la historia. Pero obviamente en nuestro curso tenemos que mirar en las cosas que habían antes, en las cosas que vienen después y en algunos detalles. Y por eso vamos a tratar esto como todo un seminario y además de aquellas cosas que son la religión no institucionalizada, que justamente Prabhupada, cuando viene, él dice, nosotros no somos hindúes, no somos judíos, no somos cristianos, no somos musulmanes, no somos budistas, ¿sí? Esto es el Sanatana Dharma, es la expresión más allá de todas estas diferencias que puede haber sociales, culturales y políticas. Es la práctica del alma, es el Jaiva Dharma, como lo había llamado Bhaktivinoda Thakur, es la ciencia del alma. Entonces, eso es el ámbito que vamos a tratar como la autorrealización y un poco este es entonces el entorno sobre el cual se va a llevar a cabo este seminario y esta es una de las cosas que queríamos anticiparles para compartir. Entonces, no sé si tiene alguna pregunta o algún comentario. Voy a volver al Zoom original. Espero que haya servido de algo y quiero mandar un saludo. Ahí está, ¿no? Aparte de Prabhu Abhinanda Advaita, está Isha Sevini con Vittorio, está Madhavi, Rohini Jai, están Solange, Luz y Antonio. Qué maravilla.
Así que bueno, adelante devotos. No sé si quieren mandar una pregunta o un comentario por el chat o si no, simplemente pueden tomar el micrófono. Ok, bueno, todos bien tímidos hoy día, pero igual les agradezco muchísimo. Me dan esta oportunidad de hacer un poco de servicio. Mis reverencias devotos del Señor. Y si quieren, pues activar sus cámaras para que nos saludemos antes de despedirnos. Gaura Pramanandi, Jai Shri Guru Goranga Gandharvika Giridhari Juki Jai. Haribol, Prabhu. Jai Ho. Dandavad. Gracias, Haribol, pranams a Dandavats. todos. Hare Krishna. Hare Krishna, devotos. Dandavad. Chao. Jai Prabhuji. Ahí estás en Haribol Etiopía. Ya hemos Prabhu. visto Etiopía en los planos. Haribol. Por aquí estoy. Qué maravilla, Prabhu. Sí, tienes que decirles ahí que tienes algo que es más valioso. Jai Bueno, Haribol, Prabhu. Hare Krishna, Rohini. Haribol. Bueno, para fastidiar la paciencia este fin de año, bueno, estimo estar en Bolivia si Krishna quiere, así que por ahí nos vamos a ay. estar viendo. Gaur Hari.